Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Comienza la temporada de Obamacare el 1 de noviembre. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo que ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de personas y familias. ¿Cuáles son los beneficios de tener un seguro de salud Obamacare? Número 1. Te aceptan cualquier enfermedad preexistente. Muy importante. Número 2. Puedes visitar un médico primario y un especialista. Número 3. No tienes límites de cobertura. 4. Puedes tener medicamentos gratis o a bajo costo. Número 5. Puedes ir a cualquier urgencia o emergencia. ¿Quiénes califican para Obamacare? Ciudadanos, residentes, personas con TPS, asilados políticos, personas en proceso de asilo, personas con parol humanitario o cualquier persona que esté legal en este país y lógicamente que declare impuestos. Aprovecha y transfiere riesgo y cuida tu salud y tu bolsillo. Si quieres una mejor información, comunícate conmigo al 407-408-9139 o puedes escribirme directamente a mi DM. Feliz día para todos. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Que cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos. Bueno, amigos, aquí tengo de invitado, tenía tiempo que no conversaba con él, aunque lo leo frecuentemente, y me nutro periodísticamente de sus investigaciones. Antonio María Delgado, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer estar contigo aquí, Alejandro. Igualmente, Antonio. Fíjate, ahorita estamos en una diatriba política, mirando unas posibles elecciones para el próximo año con María Corina Machado y una decisión del Acuerdo Barbados. Y has publicado un reportaje tan interesante que después que termino de leerlo, que es algo así, los invito a que lo vean, incluso está en las redes sociales en inglés y en español, en Miami Herald y en el Nuevo Herald. Diosdado Cabello construyó un imperio en base a la cocaína, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero cuando yo leí eso, antes de empezar a hablar un poco cómo fue la investigación, que me interesa muchísimo, Antonio, me doy cuenta que muchos están subestimando a lo que es la figura más importante en el poder del chavismo, que es Diosdado Cabello y su vinculación con el mundo del narcotráfico. ¿Eso te llama a ti también la atención o es por allí donde... Sí, yo creo que sí, creo que hay que prestarle bastante atención a la figura de Diosdado Cabello, porque uno piensa de que el régimen en realidad es una estructura vertical cuando no lo es una especie de consorcio de diferentes sectores, eh, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos involucrados en operaciones delictivas y criminales, ya sea corrupción o narcotráfico o contrabando de oro. Pero concretamente no se sabe exactamente cómo se toman las decisiones y acá pareciera haber una, pareciera estar produciéndose una división en torno a este tema de las elecciones, si se van a dar, no se van a dar el próximo año, donde vemos a un Nicolás Maduro negociando con Biden, tratando de ver qué fórmulas emplean para tratar de salvar este proyecto, este emprendimiento que tienen actualmente
de tratar de conseguir que Washington quite finalmente las sanciones a cambio de tratar de organizar algún tipo de elección. Pero por otro lado vemos a Diosdado Cabello amenazando ese proceso constantemente. Diera la impresión de que por parte de Diosdado, el sector que controla Diosdado, que es bastante grande y poderoso, hay una determinación de tratar de derribar este proceso. Esto es una especulación, no hay nada de ciencia cierta, pero vemos como una división interna dentro del régimen en torno a este tema. Lo que no pareciera especulación es, y tú lo relatas muy bien en este reportaje, cómo llega al mundo, incluso el capítulo con el gato briseño, que ahora creo que está en España, eh, y el poderío que fue consolidando vinculado al negocio del narcotráfico Diosdado Cabello en la época del fallecido dictador Hugo Chávez y lo sigue manteniendo ahora. Sí, esto es un proceso que llevó 2 décadas, básicamente. Eh, Aún, si vamos a hablar de Calderón de Soles, el nombre en sí viene desde antes de la Revolución Bolivariana. Y tenía que ver con la participación de algunos generales de la Guardia Nacional en aquella época, en los años previos de Chávez, en operaciones de narcotráfico, pues de ahí sale el nombre. Pero a partir del 2005 hubo un gran génesis, ¿no? Hubo una serie de reuniones que sostuvo Chávez con sus lugartenientes, y todo esto en base a testimonios de testigos, en base a las declaraciones de testigos, a la DEA, que forma parte o que constituyen la columna vertebral de todos estos juicios que se están realizando en Estados Unidos contra los dirigentes del cartel de los soles. Eh, eh, Todos ellos coinciden de que en el 2005 se realizaba una serie de reuniones en Venezuela, encabezadas por Chávez, donde Chávez le dice a su gente, vamos a trabajar con la FARC para exportar cocaína, inundar, una de las citas que se utilizan en los documentos de las Cortes, inundar a Estados Unidos de cocaína, como una especie de arma de guerra de cuarta generación, a cambio de ayudar a la FARC a tumbar el gobierno colombiano en ese momento, que estaba en ese momento, o sea, el gobierno eh, electo en Colombia, a través de intercambios de armas por droga, y lo que inicialmente fue una operación para permitir el libre tránsito de las drogas de la FARC dentro de Venezuela, fue cambiando poco a poco a una operación donde son los propios militares que tienen el control de la droga, y son los propios militares que se convierten en proveedores de la droga que estaba siendo enviada al cártel de Sinaloa durante mucho tiempo. El fenómeno que estamos viendo actualmente es que lo que de repente era un negocio relativamente mediano, hace una década o década y media, durante el periodo que Maduro estaba en el poder, ha crecido exponencialmente. Y entonces, si en un momento dado era la droga que manejaba el denominado cartel de los soles en Venezuela, podría haber estado sumando entre 20 o 30 toneladas al año, actualmente ya está por 350 a 400 toneladas al año, de manera que es actualmente considerado como uno de los un importante actor dentro de las operaciones de la droga internacionales. En esas investigaciones que tú has hecho, porque aquí, como tú bien lo relatas, no es Antonio María Delgado, no es el periodista, hay fuentes, incluso investigaciones de la DEA, vinculaciones. ¿En qué porcentaje están metidos o involucrados otros aliados de Maduro actualmente? Cuba, por decirlo, si pudiera hablarse de eso, Nicaragua, si tiene alguna vela en este entierro, para decirlo criollamente, ¿no? Porque además el trasiego de drogas se hace por Centroamérica y no solo la facilidad de sur y pasarla por Venezuela para después distribuirla incluso para Europa. ¿Has investigado algo de eso, Antonio? Varios de los entrevistados nuestros han señalado Cuba como, en realidad, como una especie de autor intelectual detrás de estas operaciones, aunque en realidad no es que ella haya evidencia que tenga un control directo de las operaciones.
pero ellos son los que inicialmente establecieron este puente entre las FARC y el régimen, entre el ELN actualmente y el régimen. Es el que más o menos orquestra o facilita un poco esta fusión o esta alianza que se forjó entre las operaciones. Nicaragua en realidad no es mencionado, que ya haya visto, no es mencionado en ninguna parte. La ruta, gran parte de la droga que sale de Venezuela y una porción importante se maneja a través de la zona de Catatumbo, Zulia, y de ahí a Centroamérica. Ese punto de Centroamérica que ha jugado un papel clave, jugó un papel clave por mucho tiempo, fue Honduras, donde estaban partiendo regularmente avionetas de medianos tamaños, adaptadas para poder extender un poco el tiempo de vuelo y poder llegar con facilidad a Honduras, y ahí se depositaba la cocaína. Era un importante punto de distribución desde ahí para enviárselo al cártel de Sinaloa y eventualmente llegar hacia Estados Unidos. El, el, el otro tema es que lo último que se está viendo es que esa ruta parece empezar a haber cambiado. Sigue yendo, la droga sigue siendo enviada hasta cierto punto hacia Centroamérica, pero cada vez más se está viendo el envío marítimo hacia las islas del Caribe, hacia, por ejemplo, República Dominicana y hacia Haití por vía de lanchas rápidas, de manera que las lanchas rápidas han comenzado a cambiar, a reemplazar un poco el papel que estaban jugando las avionetas. Y como sabemos, hay tres áreas principales donde ingresa la droga. La droga ingresa de nuevo por la zona de Catatumbo, Zulia, ahí, por ahí podrían estar entrando el 70% de la droga que entra a Venezuela, una porción importante también por los llanos colombianos, entra a los llanos venezolanos, y ahí cerca de San Fernando de Apure es distribuida por vía terrestre hacia el norte, hacia Puerto Cabello, y hay otra tercera ruta que tiene que ver con el uso del río Orinoco para enviarla hacia el delta, hacia Monagas y otras zonas que son puntos de distribución, y de ahí también hay rutas que van hacia África con puntos hacia Europa. Una ramificación increíble. ¿Cómo, según tu trabajo periodístico, y después quiero en los minutos que nos quedan, que me cuente un poco cómo se hace este tipo de reportajes, ¿no? El peso que tiene este tipo de reportajes. Yo siempre que hago referencia a tu trabajo, yo le digo, hay medios de comunicación en los que decir o publicar este tipo de reportajes tiene que estar avalado legalmente e intentar blindarse, ¿no? Porque sabemos el poderío que tienen estos personajes como Diosdado Cabello. Y ya tú lo estás hablando, el poder y cómo ha crecido durante estas 2 décadas. ¿Cómo, según tu trabajo periodístico, se ha convertido Diosdado Cabello, quien yo recuerdo cuando trabajaba como periodista de Globovisión en mis inicios, era director de Conatel, lo vi 2 o 3 oportunidades en un señor enflusado, bien trajeado, de buen hablar, con buenos modos? ¿Cómo se convierte esa persona? Ojo, yo aquí no estoy pasándole la mano ni pretendo hacerlo, simplemente es lo que estoy describiendo. ¿Cómo se convierte en esto que es una de las figuras principales vinculadas a la cocaína y el sostén económico de esta revolución bolivariana? Sí, bueno, los venezolanos sabemos, hemos visto el ascenso de Diosdado Cabello. Él siempre, desde el inicio estuvo muy ligado a la corrupción. Él, sabemos que fue, creo que fue el segundo en graduación de su promoción. Tenía gran influencia dentro de esa promoción en Venezuela. Y a través de esos contactos que él tenía, eh, lo que se conoce es que estableció una especie de red de empresas lideradas por sus eh, colegas militares, los que se graduaron con él. Creó un sistema de lealtades que hasta el día de hoy sigue teniendo gran influencia en Venezuela. Se aprovechó un poco de este sistema de cooperativas que estableció Chávez, donde básicamente
ordenó a su gente a abrir cooperativas, lo que significó que creó una vasta red de contratistas y esas eh, permitía hacer todo tipo de contratos con sobreprecios y repartir tajadas y comprar lealtades a costa de la corrupción y a costa del Estado venezolano, lo cual se traduce en empobrecimiento de la población, etc. Eh, pero se convirtió en un polo económico. Eh, para no hablar de su hermano José David, que sabemos maneja el equivalente del IRS en Venezuela, con todos estos sistemas en marcha, crearon una gigantesca máquina de corrupción y eventualmente, y creo que desde muy al inicio, incursionaron en el narcotráfico. El narcotráfico era un negocio que estaba al margen, pero cuando había tanto dinero que asaltar, que salir a quitarle a las arcas del Estado a través de la enorme renta petrolera, eh, eso competía con lo que pudiera haber significado el dinero del narcotráfico en ese momento, el cual siempre fue peligroso, por más que a, a, se consiguió que Chávez sacara la DEA del país y básicamente tuvieran manos libres dentro de la nación. Ahora, todo esto cambió una vez con el colapso de la industria petrolera y se volvió mucho más difícil poder agarrar las tajadas de la corrupción y el narcotráfico empezó a agarrar mayor importancia y por eso es que se produce este gran salto en los volúmenes de droga que pasa por Venezuela. De manera de que, pero yo he dado cuenta con estos bloques de sectores económicos dentro de Venezuela, algo muy similar está pasando también con José David, que tiene su promoción también control sobre eso. Estamos hablando obviamente de decenas de generales, y, etcétera, etcétera. Es un poder muy vasto y no se sabe exactamente qué tanto controla. Diosdado también controla el SEBIN y tiene algo, se cree que tiene alguna influencia dentro del IGC. Y después del levantamiento de 2019 y la situación con Guaidó y lo que se produjo ahí, tuvo, se entiende que Diosdado logró poner fichas claves aún más dentro de las Fuerzas Armadas, agarró más prestigio porque se convirtió en la cabeza de una situación irregular que todavía no entendemos exactamente qué fue lo que pasó y hasta dónde llegó. De manera que esto es un hombre, si bien Maduro permanentemente ha estado tratando de cortarle las alas y mantener amarrado y tratar de contener, este es un hombre muy hábil que sigue dominando, sigue controlando y se ha vuelto indispensable para el sostenimiento del régimen, ¿no? De la estructura criminal que opera en Venezuela. Y después de esa descripción me lleva a preguntarme, fíjate, ha descrito dos cosas que no podemos olvidar, sobre todo los venezolanos y aquellas personas que están interesadas en la libertad de Venezuela. La red de distribución de drogas, cómo se formó y cómo sigue operando para todas partes del mundo desde Venezuela como centro importante, y el papel de los militares. Los militares, cuando entran en este juego con el control que tienen ambos hermanos Cabello, eh, y cuando tú oyes que dicen el cambio debe pasar no solamente por la ruta electoral, ruta que yo no creo, evidentemente con el control que tiene esta gente, pero sí habrá militares que apoyarán. Y yo digo, ¿será que queda hueso sano en las Fuerzas Armadas de los que tienen poder para poder detener a esta gente? Esa es una gran pregunta. Y obviamente no se puede meter a todo el mundo todos los gatos en el mismo saco. Hay diferentes situaciones. Creo que con el transcurso de los años se ha vuelto mucho más difícil ver lo que nosotros describíamos antes como militares institucionales dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que muchos de los que están en Venezuela actualmente, o sea, no solamente saben cuál es el juego y cómo es el juego, sino que todavía se mantienen ahí esperando poder entrar al juego. Este sistema de corrupción que compra lealtades, la posibilidad de poder conseguir una situación donde nos metan donde hay, ¿no? Ya sea corrupción, ya sea narcotráfico.
Yo diría que, por ejemplo, todos los jefes de los sitios principales donde se transporta la droga son gente que están operando directamente por el cartel. Desde estas investigaciones, y nosotros realizamos casi 2 docenas de entrevistas de militares, de ex integrantes del cartel, de ex funcionarios del régimen, personas vinculadas a la DEA, encontramos con que hay posiblemente como unas 80 personas que podrían estar participando o podrían haber participado directamente con las operaciones de droga en Venezuela. Y eso es mucha gente, y eso, la impresión que me queda es que eso es solamente la punta del iceberg, que por debajo del agua hay mucha gente que de repente colabora o está ahí. ¿Qué tanto podrían estas personas estar a favor de una transición democrática? Eso es una gran pregunta. Yo me imagino, yo no me atrevo a decir que no hay uno solo, me imagino que debe haber bastante gente. Me pregunto si estarían en posición de poder. Pero una cosa que hay que mantener es que la estructura del régimen en sí no es las líneas donde están pegadas no están firmemente pegadas. Hay traiciones entre ellos, hay quiebre entre ellos. Y creo que de un momento dado podría haber gente que sí estaría dispuesta, aunque forma parte de todo esto y es cómplice de todo esto, sí estaría dispuesto a patear la mesa si piensa que sus intereses están en eso. Eso te iba a preguntar ahorita cómo fueron esas entrevistas, pero antes de ello, respóndeme algo, ya que entraste un poquito en la materia electoral. Esas personas, si estuvieran dispuestas a apoyar a la líder María Corina Machado, en este caso, porque yo a veces pienso que subestimamos tanto y me doy cuenta, porque mientras estamos grabando esta entrevista, está lo de Noruega, que entonces el acuerdo es que la inhabilitación la decide el Tribunal Supremo de Justicia. Yo sé cuánta injerencia tiene Maduro y Diosdado Cabello en ese tribunal controlado por el oficialismo. ¿Serían mayoría para poder, si permiten a María Corina, si realmente el que crea, porque también tienen injerencia y sus manos metidas en el CNE, nadie tiene duda de eso, sobre todo nosotros los venezolanos, de permitir un cambio real, es decir, poder derrotarlo o, como dice María Corina, llegar hasta el final, y el final es acabar con esa estructura, cesar la usurpación de Maduro? Yo lo veo como una lucha cuesta arriba. Yo no lo veo fácil. Efectivamente, quienes encabezan el régimen, los diferentes componentes no están interesados per se en un cambio. A veces escuchamos, bueno, que lo habrás escuchado tú, que de repente Maduro ya se quiere bajar del autobús, que ya está bueno, que su propia gente le está diciendo, mira, aquí tenemos dinero como para los nietos de nuestros nietos no tengan que trabajar, etcétera. Salte que después esto puede terminar mal, de repente puedes conseguir una salida. Y eso está en el aire y gente importante cree en eso, cree que ha habido algún tipo de negociaciones, cree que, por ejemplo, los esfuerzos que vimos de Gorrín en el 2019 dentro de Estados Unidos por tratar de coordinar algo antes que saliera su acusación por corrupción aquí, había alguna intención de hacer eso. Y puede que algo de eso esté ahí, ¿no? Esta gente piense, bueno, si conseguimos que haya un cambio de gobierno, una transición democrática, pero no nos afecte a nosotros vamos a seguir en nuestros negocios a la mesa y nos quitamos ya el lío que tenemos con la comunidad internacional. Puede que haya gente pensando en eso, pero también sabemos que hay gente que no tiene mañana si se cae el régimen, porque están identificados, y concretamente, por ejemplo, Diosdado Cabello, con operaciones de narcotráfico, etcétera, etcétera, que es muy difícil que ellos puedan verse en un futuro fuera del régimen. Claro. Mira, Antonio, cuando
Me hablaste de una docena o un par de docenas de entrevistas que hicieron. Me imagino que tú y el grupo que investigaron, que te lleva a ti a plasmar este reportaje también. Como, como venezolano, yo sé que tienes muchos años fuera, como periodista, como profesional, como uno de los tipos más agudos que analiza el tema de Venezuela con una óptica desde afuera, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que más te impresionó de alguno de esos encuentros, de esas entrevistas, que, que te acostaste y dijiste, esto no lo sabía, no me lo imaginaba, no lo sospechaba? Sí. O sea, a mí siempre me ha impresionado el hecho de que cómo el narcotráfico fue adoptado por las autoridades venezolanas como una empresa estatal. Eh, y la indolencia que tiene esta gente, porque yo me imagino que en el fondo ellos entenderán que hay una estrecha relación entre este proceso de convertir el saqueo de la riqueza del Estado en un deporte nacional. Hay una estrecha relación entre eso y la pobreza por la cual ha sido condenada la gente. La gente de nuestra generación, Alejandro, sabemos en carne propia la diferencia que había entre la Venezuela de nuestra juventud y la Venezuela actual, donde el ingreso per cápita es inferior al de Haití, por ejemplo, y es más difícil sobrevivir que en muchos de estos países que están condenados a la pobreza. Y hay una relación directa y la destrucción de la economía nacional es producto de esta situación y Maduro, por ejemplo. Maduro sabe y sabía, porque se le informó al año de llegar al poder o menos, de que tenía que cambiar el sistema cambiario, por ejemplo, en Venezuela, que estaba facilitando este constante saqueo, porque iba a inflacionar, si se mantenía, iba a destruir la economía del país, y era una bomba atómica, y se le dijo así. Y él optó por mantener esa bomba atómica latente ahí, haciendo TikTok dentro del país, porque consideraba que era necesario mantener ese esquema de corrupción para mantener a todo el régimen contento y enriquecerse él y su familia. De manera que aquí se sacrificó a la población venezolana eh, por esto, por esta maquinaria de corrupción, y fue una decisión consciente, me da la impresión. ¿Has tenido miedo mientras haces estos trabajos? ¿Tienes miedo? No, pero obviamente no estoy en Venezuela. Que es diferente estuviera en Venezuela, fuera otra cosa. Eh, una de las cosas que sí pude empezar a detectar fue la violencia detrás del régimen. Y detrás del cartel, digamos, no tanto el régimen del cartel, porque sí, eliminaron personas, hubo asesinatos detrás de esto. Un poco la decisión por este segundo artículo, la serie que saqué, que entré con el relato del intento de asesinar al gato Briceño, denota esto. Pero hay cientos de personas, o digamos decenas de personas, no me creo decir cientos, decenas de personas que perdieron la vida porque en un momento dado intentaron delatar, en un momento dado trataron de decir las cosas, o se convirtieron en obstáculos, ¿no? Y hay muchos cuentos de muertos, víctimas de cartel. ¿Crees ya, me quedan un par de preguntas, ¿crees que, crees en las elecciones? ¿Las elecciones María Corina Machado Maduro? Eh, no es que crea, como decía, yo creo que es una pelea cuesta arriba. Yo, yo creo que, no creo que Maduro tenga la intención de hacer elecciones limpias y justas. Creo que si se hacen elecciones, eh, hay que garantizar que estén los mecanismos para que se puedan participar. Yo creo que esto bien puede terminar convirtiéndose en una trampa para la sociedad democrática venezolana, pero no me atrevo a descalificarla en este momento. Ciertamente
hay que mirar con mucho cuidado los pasos que va a dar Estados Unidos de aquí en adelante. Y creo que bien la intención del régimen va a tratar de hacer trampa, pero no descarto que se pueda construir la esperanza de alguien. Yo no sé si me logro explicar, pero eh, creo que no se puede descartar esta vía a priori, si bien todavía no veo los requisitos necesarios para poder llevar esto a buen puerto. Yo sé que tú no eres asesor y esta es la última pregunta. Si te tocara conversar con María Corina Machado, ya no solo para hacer un reportaje y tener su opinión, con todo lo que has visto, con todo lo que sabes que hay detrás de esta organización criminal, que es a la que se va a enfrentar. María Corina Machado no se va a enfrentar a Antonio Ledesma o a, no sé, a cualquier demócrata. Y esto es por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué aspectos le recomendarías tuviera cuidado de cara a eso, no generar una desesperanza nueva para el pueblo el año que viene? Yo creo que ella sabe todo esto, ¿verdad? O sea, me da la impresión que ella sabe todo esto. Yo he entrevistado algunas veces a María Corina, no es que tenga una relación con ella, y tengo tiempo que no hablamos, pero te puedo decir que, o lo que yo le diría más bien, es que debes tener muy en claro que detrás del régimen el verdadero poder lo maneja son las estructuras criminales. Y incluso el supuesto de que ganaron una elección, el supuesto de que se permitiera que llegara Miraflores, el verdadero reto apenas comenzaría, porque lo que hay que hacer en Venezuela para recuperar el país implica grandes cambios, grandes esfuerzos y grandes riesgos que van a estar ahí. De manera de que yo diría hay que prepararse en ese tema, más que la economía. Hay que ver de cerca este control que tienen estas organizaciones. Bueno, te agradezco la entrevista. Esto es un favor que te voy a pedir. Va a sonar loco. Yo sé que el nuevo Herald cobra para el acceso, para leer los artículos, pero ¿tienen alguna consideración para la gente que está en Venezuela y que tener $1, $2 es cuesta arriba para que puedan leer? La gente en Venezuela puede ver, está desbloqueado para la gente en Venezuela. Ah, eso no lo sabía, ¿ves? No lo sabía. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que no esté bloqueado desde Venezuela, dentro de Ah, Venezuela. probablemente. Eso está ahí. Pero sí te puedo decir que en algunos de estos trabajos yo he estado quitando el paywall para que la gente pueda ver. Qué bueno, porque es necesario que lo lean y que estén y que sepan, porque la información es poder. Antonio María, como siempre, es un placer entrevistarte. Saludos y seguiremos leyendo y nutriéndonos de tu reportaje. La verdad que yo absolutamente convencido de que esta investigación es muy importante no solo para los venezolanos, sino para la comunidad internacional e incluso como tú lo señalabas, países como Estados Unidos que tienen un papel importantísimo en lo que es la recuperación de la libertad de nuestros países. Un placer, Alejandro. Igualmente, feliz viernes.